Probablemente la próxima semana ya tenga algunos datos más definitivos del caso del paciente. Ya. Sí, todos pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí. Ok. Miren, varias cosas que les digo primero. He tomado fotos de las atenciones del paciente con la fecha de... Hay algunas cosas que faltan todavía probablemente modificar, cambiar, pero digo, es una valoración así. Un paciente que he visto, me pareció interesante, tomó fotos de la mayoría de datos que parece importante. No va con fines de criticar, ni con fines esto de en ninguna manera de eh, menoscabar el trabajo que hacen otros colegas, ¿no? O sea, simplemente quiero que ustedes vean el caso, vean los errores potenciales que puedan haber visto, como puede haber en muchos otros pacientes, y no se enfoquen en datos como médicos, ¿no? O sea, la verdad es que, como te digo, es una cosa todavía, no está afinada esta presentación, pero lo que quiero aquí es que saquen ustedes un aprendizaje, ¿ya? Eso es lo que quiero, o sea, no voy a... de ninguna manera se trata de hablar de alguien, o de fulano o sutano, ¿de acuerdo? Obviamente faltan borrar algunos datos, por eso les explico esto. Miren, yendo a detalle, es un paciente varón de 55 años de edad, ¿ya? Este paciente no tiene antecedentes de importancia. Es un trabajador obrero, trabaja en construcción civil. Y el paciente el día 22 acude a un hospital del seguro refiriendo cefalea, sensación desatérmica, dorsalgia, tos productiva, según considera el médico que evalúa, con un tiempo de enfermedad de 8 días. Entonces, asumamos que el paciente se ha puesto mal más o menos, estoy hablando de abril, ¿no es cierto? Más o menos el 15, ¿ya? Mediados de mes, empezado con los síntomas. ¿De acuerdo? El paciente es visto y aquí, como todo lo que todo lo que hace fiebre es COVID, empiezan a buscarle, lo mandan a que sea visto justamente en la emergencia COVID, ¿no? Y aquí donde le hacen el hisopado faríngeo al paciente, ¿no? Luego, acá hay una nueva consulta el mismo día, los mismos síntomas, y le hacen una prueba molecular al paciente. Luego, recuerden, el 22 lo han visto, el 24 le hacen un seguimiento de control al paciente, refiriendo que el paciente, la prueba ha sido negativa, ¿no? Y que dice que de persistir con sintomatología debe acudir por emergencia del hospital para control, te ponen eso, ¿no? Es una teleconsulta. Efectivamente, el paciente se siente mal, se siente peor, y acude nuevamente a la consulta médica dice una semana de enfermedad, y si se dan cuenta, no es una semana, porque ya era una semana hasta el día 22, y estamos hablando del 4 de junio, ya ha pasado más tiempo, ¿no? La enfermedad en sí, y esto yo tengo que hablar con el paciente, y el paciente la verdad es un mal informante, el paciente, ¿ya? Es un mal informante. Yo cuando lo vi el paciente la primera vez, yo lo he visto el 8 al paciente, no informaba adecuadamente, sí, pues un poco mal, me he sentido, me ha dicho que estoy mal de riñón. Son esos pacientes que a veces tienes que dirigirle la, la anamnesis, ¿no? Porque a veces un paciente tú le preguntas, uy, se explaya, dice, no, empecé el día domingo a las 3:30 de la tarde, empecé con fiebre, malestar, al día siguiente debilidad, al día siguiente tal, tal, tal. Y a otros pacientes que no, pues, ¿no? Les vuelves a preguntar y como que se desvían, ¿no? Y el paciente, además, el paciente cuando ingresó tenía un problema que vamos a ver, que sospecho que por ese problema no estaba tan bien orientado, ¿no? Pero sacando datos concretos, no es una semana de enfermedad para el día 4, para el día 4 ya serían más de 2 semanas, porque
Se supone que esto empezó a medio mes, hemos quedado, ¿no? De acuerdo a lo que dice la historia clínica, no nos estamos inventando nada. Y los síntomas del paciente es dolor articular, dolor dorsal y fiebre, o sensación de fiebre, ¿ya? ¿Listo? Ese día, al paciente le dan diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, ¿no? 4, sí, es el 4, paracetamol, ciprofloxacino, ranitidina y tramadol, ¿no? Ay, no voy a criticar el tratamiento, no se trata de eso, en aras de aprender, normalmente no mezclamos tantos AINES, ¿no? 1, diclofenaco, 2, ibuprofeno, 3, paracetamol, ¿no? Como que mucho, ¿no? Segundo, el antibiótico no hay un sustento, no es por si acaso, no es el antibiótico de elección para cuadros respiratorios altos, no se utiliza para sinusitis, no se utiliza para faringitis, no se utiliza para otitis, salvo que sea una otitis maligna, una cosa así, pero normalmente no es un antibiótico de primera elección para vías respiratorias, pero mira, fíjense, que además termina con tramadol. Parece que el paciente tenía mucho dolor. ¿Qué conclusión saco? Que el paciente, a la fecha que lo han evaluado el día 4, tenía bastante dolor. Luego el paciente parece ser, bueno, no parece ser, es visto nuevamente por otro médico ya, porque seguramente vino a la hora, ¿no? Vino en la mañana y esto lo vio más tarde. Acá dice incluso la hora 12:17, al mediodía. Dolor, dice, malestar, debilidad, dorsalgia, sensación desatérmica, alergia a la penicilina, cefalea, infección de vías urinarias, ¿ya? Entonces, nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de estos temas, ¿no? Por eso es importante. Miren, infección de vías urinarias. Y les muestro el hemograma del día 4 del paciente, el mismo día 4. Tenía 7.000 leucocitos, nosotros también hemos hecho hemograma ya, hemos hablado de hemograma, de leucocitosis, leucopenia, y seguramente ustedes tienen una conclusión respecto a estos análisis. Fíjense cómo están los linfocitos, ¿no? Los monocitos. Los segmentados, los eosinófilos, ¿no? Entonces, si tienen algún comentario, me avisan. Si quieren alguna pregunta, me dan. También le hacen un examen de orina. Y el examen de orina color amarillo. Hablamos de color con ustedes, ¿no? Aspecto turbio, ligeramente turbio, pH 6. Hemos hablado de pH. Densidad 1010. Hemos hablado de densidad. Cuerpos cetónicos positivo, una cruz. Tevenon es una prueba que se hace para detectar sangre en la orina. Sangre, 2 cruces. Proteínas, una cruz. Leucocitos 3x4, hematitis 0,2, células epiteliales 3 a 5, bacterias escasas, cilindros granulosos, 0 a 1 por campo, cristales de ácido úrico. ¿Alguna conclusión hasta ahí que quieren dar un comentario? Doctor, ¿se me escucha? Sí, sí. Ok, si hay presencia de cuerpos cetónicos en orina, puede indicar, por ejemplo, un proceso diabético. Ya, es un comentario interesante. ¿Alguien quiere aportar algo más? Ojo, si ustedes conversan y preguntan, yo puedo aclarar o comentar algo, ¿no? Pero si no preguntan, normalmente entiendo que no tienen mayores cuestiones y sigo avanzando. Es interesante, mira, para responder, antes que haga otra pregunta al respecto. Los cuerpos cetónicos no son indicativos de diabetes. Los cuerpos cetónicos pueden estar en una complicación aguda de la diabetes que se llama cetoacidosis diabética. Si el paciente tuviera diabetes como antecedente o alguien hubiera encontrado síntomas de hiperglicemia, yo le haría mucho caso a esto. ¿Cuáles son los síntomas de hiperglicemia? Todo el mundo sabe. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. ¿El paciente ha presentado algo de eso? No, al menos no lo han descrito. Por otro lado, tendría que, si tuviera hiperglicemia, y eso también hemos estudiado con ustedes, la glucosa sería positivo, porque recuerden que la glucosa es positiva cuando en sangre es mayor a 180 miligramos por decilitro.
Entonces, para hacer cetocisis diabética, los criterios de cetocisis es que tenga una glucosa mayor a 250 usualmente, ¿no? Mayor a 250 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, tendría que tener acá glucosa positiva. Entonces, al comentario de su compañero, no me parece una cetosis diabética, no hablan de respiración de Kussmaul, no hablan sobre nada de esas cosas, no me parece. Y seguramente por ahí le toman una glucosa y sale normal, ¿ya? Seguramente que sí. Y creo que sí tiene, lo que pasa es que de repente todavía no le he puesto. ¿Algún comentario más sobre esto? Porque esto es importante en el diagnóstico del paciente. Doctor, disculpe, por la fiebre y por la fatiga que tiene el paciente, por la debilidad, y viendo que me parece que el ácido úrico está aumentado, ¿no sería una hiperuricemia también? Ya. La hiperuricemia puede ser asintomática, ¿ya? Ojo. De hecho, hay muchos pacientes que tienen hiperuricemia asintomática. El ácido úrico puede causar tres cosas, ¿no es cierto? Nefropatía por ácido úrico, puede causar cálculos renales y puede causar la gota, que a veces cursa con tofos gotosos. Pero la gota tiene una característica, produce una monoartritis. Y tiene otra característica más, normalmente se va al primer dedo del pie. No lo descarto, es interesante tu apreciación, pero no me parece. Por lo que te estoy explicando, ¿no? La fiebre no es un síntoma típico de la gota. El dolor sería en una sola articulación. Puede haber, ojo, no te estoy diciendo que no hay casos de poliartritis por gota, estoy diciendo que la presentación más frecuente es la monoartritis. Y no causan debilidad, puede causar dolor, impotencia funcional, pero no debilidad. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Seguimos avanzando. Doctor, sobre la imagen anterior había neutropenia y que corresponde también con el síndrome febril que presentaba el paciente. ¿Había qué? Perdón. Aumento de segmentados, una neutrofilia. Creo que presentan el 90%. Neutrofilia. Ya, la neutrofilia se define como cuántos neutrófilos en números absolutos. ¿Quién sabe? O si tú sabes, me respondes. Más de 7.500, ¿no es cierto? 7.000. No tiene neutrofilia, ¿eh? O sea, si tú multiplicas 90 por 7.000 leucocitos, ¿no? O sea, a ver, tiene el paciente en porcentaje, tiene aumento de los segmentados, evidentemente, 90%. Pero si tú quieres hablar en estricto neutrofilia, se define como más de 7.500 neutrófilos, no llega a tener, ¿ya? No llega a tener. Pero puede la fiebre y esto aumento del porcentaje de neutrófilos te podrían hacer pensar de un proceso infeccioso. Por supuesto que sí. Por eso el médico pensó en una infección urinaria. Entonces, siendo más concreto con ustedes, ¿les parece infección urinaria el seguimiento? ¿Les parece infección urinaria? No, doctor. Les he dicho, aparte que los síntomas son claros, ¿no? Hemos dicho que tiene disuria, no. Frecuencia, no. Urgencia, no. Dolor lumbar, sí tiene dolor lumbar. Fiebre, sí manifiesta. Escalofríos, no. Náuseas, no. Y no hay dolor en el ángulo costovertebral. Por un lado. Por otro lado, no tiene aumento de leucocitos, ¿no? Hasta 5 puede ser normal. No tiene nitritos, no tiene esterasa leucocitaria, ¿ya? Y creo que más nada, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera una pielonefritis, habría cilindros leucocitarios, que tampoco hay, ¿no? Pero bueno, comentaremos después. Hay unas cosas que se les han pasado. Dígame. ¿Hay cilindros hemáticos? Hay cilindros granulosos, si te das cuenta, granulosos. Si hubiera cilindros hemáticos, pensaríamos en qué. ¿En glomerulonefritis? Muy bien, muy bien. Pero fíjate, ¿cómo te llamas? Yorca, Gámez. Yorca, muy bien, Yorca. Fíjate, Yorca, tiene proteínas positivo y tiene sangre positivo. O sea, a lo que voy es esto.
ustedes están estudiando y los otros ustedes son médicos. Y lo ha visto, he puesto 1, 2, 3 médicos, no he puesto todos los médicos, lo han visto 10 médicos o más. Pero nadie, reitero, esto no va, el fin no es criticar, el fin es solamente con que ustedes se den cuenta de lo importante que puede ser ciertas cosas que repasamos que hemos repasado en el curso, porque lo hemos dicho en el curso. Y tienes razón, al tener, si hubiera signos hemáticos con mayor razón, pero por esto nomás, yo ya sospecho de glomerulonefritis. Yo sospecho de glomerulonefritis. Pero ¿alguien ha sospechado hasta ahora? Nadie. Y eso es uno de los puntos importantes que quiero que ustedes se lleven. Sean analíticos de los... Si piden un examen y el examen le dice algo, busquen, pues, ¿no? Como, muy bien, como dijo su compañero, también dijo, capaz es una diabetes, pero yo le estaba explicando las razones por qué no. Pero ese es el análisis. El análisis es así. Pido un resultado y veo, puede ser. Si tuviera respiración de Kussmaul, polidipsia, polifagia, poliuria, sería una situación diabética el paciente. Y estaría haciendo un daño glomerular por diabetes, no sé yo, vería otras circunstancias. Pero eso es importante considerar. Y eso no se ha hecho porque se consideró infección urinaria. Le hicieron una glucosa y estaba a 129. Muy bien, la glucosa acá. Alguien me puede decir, diabetes, más de 126. Hay una clase que voy a dar de diabetes, pero en la clase que les voy a decir de diabetes, para hacer el diagnóstico de glucosa, el paciente tiene que ser en ayunas. Y el paciente, hemos visto que la tensión era a las 12. Seguramente ha comido. No lo sabemos, no lo podemos saber, pero no puedo permitirme decir que tiene diabetes con este valor de glucosa. Y hay signos de engrosamiento pleural basal izquierdo. Ya ustedes tienen una idea por ahí de lo que hemos conversado, pero esto va sumando, ¿no? Engrosamiento pleural. Ya ustedes están viendo por qué tiene engrosamiento pleural. Y le dan ceftriaxona, metamizol y le ponen le dan un cloruro de sodio para la administración del medicamento, básicamente. Es la receta del paciente. ¿Listo? Entonces están claros, ¿no? Es un paciente que viene con fiebre, más o menos 20 días, lo ve el médico, le hace un examen de orina, el hemograma normal, la hemoglobina normal, hay relativa neutrofilia y se decide el tratamiento con base de antibióticos como pielonefritis o una infección urinaria. Se supone que pielonefritis porque cistitis no va jamás. Y acá está más claro, ¿no? La medicación. Luego se evalúa nuevamente el paciente y dice, el día 7 es evaluado, el paciente estaba en el hospital Escomet todavía, paciente con edema en miembros inferiores, con examen de laboratorio compatibles con cirrosis hepática y hiponatremia marcada. Esta evaluación es interesante porque esta evaluación que hacen es en base a esto. Le hacen un hemograma el día 7, se han comido la fecha, o sea, no se pierdan. La hemoglobina en 15, los neutrófilos estaban segmentados en 91, similar al anterior. Similar, había aumentado un poquito, pero igual. Aquí sí podría ser aneutrofilia por la cantidad, si multiplicas 90 por 8.000, seguramente es más de 7.000. Y esto. Proteínas totales 4. Transaminasa 1000. Transaminasa glutámico oxalato. O sea, TGO, pues, ¿no? TGO. Oxalacética. Transaminasa glutámico pirúvica. 498. Bilirubinas normales. Ya, comentarios. Nosotros hemos hablado de estas enzimas. ¿Qué pueden decir al respecto? Doctor, una consulta. En la parte donde usted habla que tenía edema, de alguna manera estaría confirmando un poco lo que es los síntomas de la glomerulonefritis, ¿verdad? De acuerdo contigo, completamente de acuerdo. ¿Ya? Uh-huh. ¿Y cómo explicarías estos análisis del paciente? En relación a los síntomas.
Mm, Una cosa les digo más, chicos. Yo, al igual que ustedes, cuando el paciente me llegó, estaba revisando igual que ustedes y me estaba haciendo muchas preguntas, al igual que ustedes. Y creo que mis conclusiones, al final, tuvieron algún grado de acierto por lo que vamos a ver a continuación. Pero esto es lo que pasa cuando ustedes se enfrentan a un paciente. Y estos casos para mí son casos justamente que te hacen pensar, ¿no? ¿Qué está pasando con el paciente? Si tú ves un paciente, como yo creo que alguna vez le dije, ¿no? Paciente que viene, todos flema, la placa, neumonía. Neumonía, ¿qué hacer? Antibiótico, ¿no? ¿Cuál es el chiste ahí? Me refiero en reto diagnóstico, me refiero, ¿no? Obviamente el paciente hay que atenderlo bien, hay que tratarlo bien, el antibiótico en el reto no representa nada. Hepatitis aguda, dolor abdominal, náuseas, vómitos, amilasa, lipasa elevada, tomografía, inflamación del páncreas, hepatitis aguda, ya. De memoria sabes lo que vas a hacer. No hay retos ahí. Esto sí me pareció interesante ese caso, este paciente. ¿Qué opinan? A ver, algún comentario de esto, para yo poder aclarar o comentarles algo. Doctor, por la transaminasa glutámica oxalacética elevada, ¿no sería que el hígado se está lesionando el hígado? Estamos viendo las Es una células. opción, ya. Pero yo les dije alguna cosa. Cuando ustedes encuentran el doble de TGO en relación al TGP, sugeriría ¿qué cosa? Que el paciente fuera hepatitis alcohólica. En primer punto, respecto al comentario que se hizo en la historia clínica del paciente, cirrótico, no, de ninguna manera, el paciente no tiene cirrosis, el paciente no tiene cirrosis, eso está completamente alejado de la realidad, pero sí podía pensar que el paciente tiene una hepatitis aguda y de tipo alcohólica podría ser, el TGO 2 veces que el TGP, pero el paciente no tiene antecedentes de alcoholismo, niega totalmente, eso no les había dicho. Y la otra alternativa para mí, bueno, mejor no les digo lo que yo pensé todavía para seguir avanzando, ¿ya? ¿Algún comentario más quieren hacer al respecto o seguimos avanzando? Doctor, ¿y sería posible un síndrome de Goodpasture o no? El síndrome de Goodpasture es un síndrome hepatopulmonar, ¿entiendes? No es un hepatopulmonar. Antimembrana basal de glomérulo y anticuerpos contra el alveolo y produce hemorragia alveolar, ¿no? No hemos presentado, no manifiesta nada el paciente hasta ahorita, un leve engrosamiento pleural. Pero si fuera así, ¿por qué estaría elevada la TGO y la TGP? Estamos casi todos de acuerdo en que hay un daño glomerular. Y eso, para empezar, me parece muy bien que lo hayan pensado ustedes. Porque reitero, nadie lo había pensado hasta ahí, hasta el 7. El paciente ha estado siendo visto desde el día 22 hasta el día 7, 15 días, ha tenido varias evaluaciones, ha regresado y regresado, y nadie ha pensado en lo que ustedes han pensado. Bueno, mi comentario es el siguiente. Bilirrubinas negativas. Tiene por ahí un NR normal, y tiene una ecografía, creo que no sé si la va a presentar, que dice normal. En mi opinión, las enzimas no son del hígado, es lo que yo pensé. Fue una de mis hipótesis, ¿ya? Sigamos avanzando. Creatinina 0,8, glucosa de control 80, si se dan cuenta ya eso, la hipótesis de la diabetes se cae, el potasio 4,7 normal y el sodio 111. Hay un problema, miren, hiponatremia. Y yo había hablado antes con ustedes, se hablaba de hiponatremia, de la osmolaridad urinaria, la importancia de la osmolaridad, porque la vasopresina y todas esas cosas. Bueno, el paciente tiene hiponatremia. Lo normal no es 111, lo normal es de 135 a 145. Acá hay un problema del paciente. Y miren, otra vez, este es otro resultado de orina. Sigue botando sangre, sigue botando proteínas, y sigue con dichosos cilindros granulosos. Y hígado normal,
hígado normal, porta normal, vesícula normal, no hay nada en el hígado. Y la radiografía dice normal, la posterior. En la primera decía enrosamiento, ya dice que está normal. Y los riñones dice considerar nefropatía, te dice el ecografista. Discreta alteración de la distribución córtico-medular. Descartar nefropatía. Es visto nuevamente por médico, ya en Yanaguara. El paciente dice que tiene antecedentes, acá hay aumento de volumen en miembros inferiores, malestar general, poco apetito, vómitos postprandiales, orinas oscuras. Mira, interesante, orinas oscuras. Edema generalizado, hepatitis reactiva no específica, examen, edema con fobia 2 cruces en el tercio medio de piernas. Sistema neurológico alerta orientado. Creatinina 0,73. Tomografía de tórax que no encontraran más nada. ¿No? Nada en la tomografía. Limpia la tomografía. Otra valoración en el médico de Yanaguara. Edema generalizado, hiponatremia. Tiene tomografía de tórax no COVID. Síndrome edematoso de probable etiología cirrosis hepática, hiponatremia severa, corrección de sodio. ¿Alguna pregunta? Aquí. Y lo hospitalizan. Acá te falta varias evaluaciones, ¿no? Y estas son evaluaciones resumidas. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, entiéndanme. Quiero decir que el paciente ha sido visto por más médicos aún. No, o sea, tanto en Escomel como en el hospital Yanaguara se llevaron médicos y se pensaba en este problema de cirrosis hepática. ¿Algún comentario aquí antes de pasar a lo que ya está la conclusión del caso o llegando al final de la presentación del caso? ¿Alguna intervención? Muy bien. Esta es otra valoración. Hepatopatía, síndrome de matosis, hiponatremia. Miren, edema 2 a 3 cruces. Refiere edema de miembros inferiores, dolor torácico, malestar general. Actualmente refiere peristintorinas oscuras. ¿Quién me dice algo? ¿Qué tiene que ver la orina oscura en eso? Alcaptonuria. Claro, uno podría pensar en eso, ¿no? Pero no va por ahí. ¿Sabes qué te digo una cosa? Yo le preguntaba al paciente, no eran orinas oscuras, eran orinas rojas. Y entonces la pregunta es, ¿rojas por sangre o por otra cosa? ¿Por sangre, por hematíes o por otra cosa? Sangre había, pero había otra cosa más. Otra valoración. Hepatopatía, síndrome de hematoso, hiponatremia, hepatitis con interrogante. Diagnóstico de CIE10, edema generalizado. Ya era más marcado el edema, se supone, ¿no? Saturación 91%, FIO 2,021, tolera la dieta. El examen físico mayor por no hiperblando depresible, OTEP, edema inferiores, 2 a 3 cruces. Todo eso ha sido esto sí el día 8, en la mañana ya. El día 8 lo veo yo, el paciente, ¿ya? Lo veo el paciente. Y acá pongo yo, fecha de ingreso, el 7 de mayo, fecha de el 8 de mayo, el 7 ingresó a la emergencia de Yanaguara. Obviamente hemos visto toda la lista nosotros, ¿no? Se descarta COVID por fiebre y malestar general, paciente de 50 años, antecedentes importantes. Acá es donde mi historia no está muy buena porque el paciente no refería. Me dice que hace 5 días, dolor en miembros inferiores, disminución progresiva de la fuerza. Disminución progresiva de la fuerza. A todo el mundo les ha dicho, pero nadie le prestó importancia. Y eso sucede en mucha frecuencia. Nos dicen, tengo disminución de la fuerza. No pasa nada, ¿no? No, es importante eso. Hace 2 días, aumento progresivo de volumen en forma generalizada. Acude a emergencia, inicialmente lo tratan con infección urinaria, con ceftriaxona y luego evoluciones orales.
lo editan analítica, donde encuentran elevación de TGO y TGP. Estos son los valores de TGO, TGP, LNR, bilirrubinas negativas, ecografía abdominal normal, haga muestra hiponatremia, SODO 117, con esto me sube. Hemoglobina 15, las cuestiones normales, creatinina normal, PCR 28, no hemos visto ese resultado, examen de orina, proteínas y sangre positivo. Al examen físico, luz orientado, corazón, ritmo irregular, taquicárdicos, pulmones, pasa en ambos campos, abdomen blando, edema generalizado, fuerza muscular disminuida en forma simétrica, además ROT disminuidos, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, bla, 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 bla. Diagnóstico, síndrome nefrótico me pareció a mí. A mí me impresionó el síndrome nefrótico. Hasta ahí, primera vez que se hablaba de este cuadro. Segundo, miopatía inflamatoria idiopática. Segundo diagnóstico nuevo y que es fundamental en el caso del paciente. Tercero, y acá puse, ¿no? Hepatopatía, hepatitis aguda, etiología terminal y la hiponatremia. Punto. ¿Cuál fue mi plan de trabajo en ese momento? Comentar análisis, dosaje de CK. ¿Por qué CK? Creatin fosfoquinasa es un marcador de daño muscular. Control de sodio, corrección de hiponatremia, proteína de 24 horas, electromiografía para hacer el lunes, solicitarse de hepatitis para de esta manera descartar alguna enfermedad viral, analítica de control, posibilidad de biopsia de músculo, posibilidad de inicio de pulsos de metilprednisolona. ¿De acuerdo? Le dejo el tratamiento, que es en base al plan, y la sorpresa, CK 7476. Lo normal es 39 a 300. ¿Qué está haciendo el paciente? Miopatía inflamatoria. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué está elevada la TGO y la TGP? Porque son enzimas que no son hepáticas exclusivamente, sino también se encuentran en el músculo. Tenía el sodio bajo. ¿Por qué tenía el sodio bajo? Porque estaba haciendo un síndrome edematoso por glomerulopatía. Y ya saben ustedes que la hiponatremia se debe a dos motivos: pérdida de sodio o ganancia de agua. En el caso del paciente, había ganancia de agua. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, el paciente ya se concretaba la miopatía inflamatoria idiopática. ¿Y qué es esta cosa? ¿Qué sucede? Sucede que el paciente tenía debilidad progresiva y nadie le hizo caso. Sucede que el paciente tenía orinas oscuras porque estaba eliminando mioglobina. Y las pruebas de orina han sido deficientes. Porque yo creo que si en la orina alguien informa mioglobina, alguien podría darse cuenta de dónde era el problema. ¿Ya? Sucede que el paciente también tenía glomerulonefritis. Se le hizo pruebas de función tiroidea y tienen ustedes acá la proteinuria de 24 horas. Positiva. Entonces, cuando su compañera dijo, enfermedad glomerular, no, nefritis, pues tenía razón. Estaba haciendo glomerulonefritis. Y sucede que en la electromiografía el paciente tiene miopatía, ¿no? Y además tiene polineuropatía axonal. O sea, la debilidad era por compromiso de músculo y compromiso de nervio. Pasado mañana le van a hacer la biopsia de músculo al paciente. ¿Cuál es la etiología final? ¿Qué es lo que estoy pensando en el paciente? Porque obviamente no se ha terminado. Presumo que el paciente tiene una enfermedad mixta del tejido conectivo. O sea, tiene polimiositis, y eso lo va a demostrar la biopsia, y tiene glomerulopatía por esta entidad. ¿Qué tengo que hacer para demostrar eso?
se le ha pedido ya anticuerpos antinucleares y especialmente anti-RNP para ver si es positiva y corroborar el diagnóstico. Además, con la biopsia el paciente va... ¿Cómo está el paciente? El paciente, el día ingresó el 8 y el 8 empezamos tratamientos con pulso de metilprednisolón y el paciente tiene una evolución favorable. El sodio está normal, el paciente está mejor, está ya caminando, porque cuando vino no podía caminar. Cuando vino me llamó la atención, yo fui a recibir al paciente y lo habían tenido en una silla de ruedas y no se podía parar de la silla a la cama. Y un paciente de 54 años, joven, ¿no? No debía darse ese caso. Y el paciente obviamente está mejor, ¿no? ¿Cuál es digamos, hay muchos aprendizajes en este paciente, ¿no? Muchos. Pero uno de ellos es el que repito como disco rayado, ¿no? Es importante valorar la sintomatología de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? No basarnos en un análisis, ¿no? Porque si ven el análisis, la TGO-TDP, cirrosis, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Cómo es la conducta, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Por varias razones. En primer lugar, no nos gusta pensar, pues, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Por qué puede tener esto? ¿Por qué tiene fiebre? ¿Por qué tiene malestar? ¿Por qué tiene debilidad? ¿Por qué está hinchado el paciente? Cirrosis. ¿Por qué tiene cilindros? ¿Por qué tiene T-venol positivo, 2 cruces? ¿Por qué tiene proteínas de una cruz? Pienso. Y todo eso lamentablemente es pensar. Y si quieren dedicarse a una carrera que no quiere pensar, se han equivocado. Acá todo es análisis. Porque quieran hacer lo que hacen, lo que se pueda, lo que a veces se hace, no sé, uno puede terminar la carrera, acabar, y trabajas después más o menos, o sea, como, sigue la secuencia nomás. Te deja un paciente, ¿cómo está el paciente? Igual, igualito, ¿no? No hay una intervención de tu trabajo, una cosa que tú digas, no, vamos a hacer esto diferente, ¿no? Vamos a cambiar las cosas. Vamos a hacer que... ¿Qué pasaría si el paciente no se hubiera hecho diagnóstico? Probablemente la enfermedad hubiera avanzado, hubiera estado de repente haciendo insuficiencia respiratoria, capaz que estuviera en la UCI, ¿no? Entonces, es fundamental que ustedes valoren mucho lo que son los síntomas del paciente y analicen las cosas, analizar las cosas, analizar los síntomas, analizar los análisis. No interpretarlos a lo primero que se te viene, tal cosa, ¿no? No es así. Y esto, ustedes tal vez piensan, bueno, es un caso raro. No, o sea, no es por el caso, o sea, cientos de pacientes he visto cómo el paciente llega por una sintomatología que, como que sus síntomas clamaban por ayuda, por decirlo de alguna manera, y nada, ¿no? Todo el mundo pasando por alto, ¿no? Pasando por alto. Yo le estaba comentando algunos casos, ¿no? Que tengo en el servicio, ¿no? Hay les comenté, me parece, si mal no recuerdo la vez pasada, que tiene un paciente que ingresa con ACV. Está todavía hospitalizado ahí. Está en la cama 106B. El señor se llama Monasterio. Es un nombre, ¿verdad? El paciente ingresa con ACV y le hacen su tomografía, una imagen aparentemente ACV, le hacen su ecodoppler carotidio, su Holter para ver si tiene una arritmia cardíaca. No es hipertenso, no es diabético, tiene 70 años, varón. Y dicen, pasa isquémico, pasa neurología. Como el de emergencia no tenía camas donde pedir, no, espérame, en vez de neurología, que vaya a medicina, es igual nomás, pues, ¿no? Y lo suben a medicina. Lo veo el paciente, lo examino, le pregunto, hablo con él y me dice que está mal, no desde hace 3, 4 días que supuestamente se las debe, sino él está mal desde el año pasado. Que ha estado hospitalizado en Cusco 2 meses o 3 meses y está en Cusco y nunca me han hecho un diagnóstico. ¿Y por qué ha estado hospitalizado? Porque no tenía fuerza en las piernas y no podía caminar. Y poco a poco camino con ayuda y ahora hace 4 días me he puesto peor. Es lo que me relata. Lo examino
Y al examinar tenía atrofia muscular marcada, hiporreflexia, fasciculaciones. ¿Qué dice eso? Compromiso de segunda motoneurona inferior. Entonces, el paciente obviamente estaba manejado como ACV, que le dan atorvastatina, aspirina, ¿no? Enoxaparina profiláctica. Entonces hago consulta al neurólogo, el paciente que tiene probablemente un cuadro de polineuropatía, solicito realizar electromiografía. Me contesta el neurólogo, paciente con ACV no requiere electromiografía. Así, bueno. O sea, ni siquiera al paciente han ido a verlo a su cama. Simplemente en el sistema han contestado, paciente, a ver, ¿qué tiene? Han revisado la historia. ¿Qué tiene la tomografía? Ah, la tomografía es un ACV. Ah, que no moleste. ¿Quién es? Ah, fulano. Ah, siempre está pensando en cosas raras. No, no moleste. Es un ACV, punto. Entonces tuve que llamar, le digo, doctora, le digo, hazme la tomografía. El paciente tiene sintomatología y tiene un cuadro clínico compatible con la patología. Ya, bueno, ya, pues ya, porque eres mi amigo te lo voy a hacer. Me hace la tomografía y me sale polineuropatía axonal severa. Muy bien, ¿cuál es la causa? ¿No? No se trata, es como la miopatía, ¿no? La miopatía no es, por eso les he dicho yo, no tiene diagnóstico, miopatía no es diagnóstico. Has encontrado el problema, y a partir de este problema que has encontrado, búscate la causa. Entonces tienes miopatía de cuerpos de inclusión, miopatía necrotizante inflamatoria, miopatía por polimiositis, miopatía por dermatomiositis, miopatía asociada al síndrome antisintetasa. Los grandes grupos igual, el paciente tenía polineuropatía axonal, gammopatía monoclonal, vasculitis, mieloma múltiple, diabetes. Bueno, no tenía diabetes, le hicimos la inmunoelectroforesis y salió que tenía un pico, una gammopatía monoclonal. Y le hemos hecho ANCA y ha salido antimiloperoxidasa positivo. Le hice una proteinúria de 24 horas y salió 400 miligramos al día. O sea, tenía glomerulonefritis. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente actualmente? Es una poliangeitis microscópica. Poliangeitis microscópica. Porque tiene compromiso pulmonar en la tomografía, tiene polineuropatía axonal y tiene glomerulonefritis. El tratamiento se le empezaba a dar y el paciente está mejor. Entonces, a lo que yo quiero que ustedes vean es que no es una cosa aislada, que van a encontrar un caso. Si ustedes analizan bien los pacientes y le prestan atención a los pacientes y empiezan a buscar, van a encontrar este tipo de diagnósticos. Pero, ¿qué quieren decir? Cuando ando buscando estas patologías, me dicen, no, pero si andas pensando en cosas raras, ¿no? No es... alguna vez les dije, creo, ¿no? Hay muchas patologías que nuestra frecuencia local es baja. ¿Por qué es baja? Porque obviamente nadie piensa en eso, pues nadie se diagnostica. Si tú no descartas de dónde no va a venir el diagnóstico, del cielo te va a caer, no te va a caer un paquete de regalo delante tuyo el diagnóstico. Tienes que buscarlo. Y para buscarlo, y hay un montón de pacientes con patologías así, un montón. Yo no sé en otros centros cómo estarán. Yo te lo doy a Anahuara. En Anahuara tengo el señor Monasterio con poliangeitis microscópica. Tengo a la señora Felicitas con neuropatía por gammopatía monoclonal. Confirmado con estudios, ahí no hay duda, con tratamiento ya mejorado. Tengo este paciente con miopatía inflamatoria. Tengo un paciente que ha ingresado con creatinina de 4, con proteinuria positiva, que estamos estudiando, pero no se ha podido hacer todavía el resultado para saber dónde está el problema. Aparentemente, el paciente tiene una vasculitis también, pero no tengo los análisis para corroborarlo, ¿no? Y hay otro pacientito, ahorita un paciente, el señor Hugo, que viene porque pierde conocimiento, pierde la fuerza y ha bajado de peso. Y hasta ahorita lo que hemos encontrado en él, falta todavía algunos resultados, tiene deficiencia de vitamina B12, marcadísima, pero algo extraño, no tiene anemia. Tiene macrocitosis en el volumen corporal, pero la hemoglobina está en 13.
sea, tampoco no está normal, o sea, no está en niveles óptimos, pero no tiene una anemia clara el paciente, pero ya tiene lo que se llama degeneración combinada subaguda, una enfermedad medular que produce vejiga neurogénica, y el paciente justo tiene. O sea, ahorita hay pacientes así, de todo lo que podemos hablar nosotros, encontrar en la práctica, lo encuentran. Y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito es que con ustedes, por ejemplo, yo hablo de cosas, de temas a veces teóricos, pero al final de cuentas, yo incido en cosas que veo, o sea, y también cuando hay cosas que no veo, yo les he dicho, ¿no? Esto nunca he visto en mi vida, les digo, ¿no? Cuando les digo así, esto nunca, y hay cosas que obviamente no se ven, ¿no? Pero hay cosas importantes. Y este paciente, es el tercer paciente que yo veo con una miopatía inflamatoria. El tercer paciente. Y el tercer paciente varón, ¿eh? Chicos, hemos demorado una hora, creo que vamos a suspender la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Yo pensaba tomar solo 15 minutos. Pregunten, chicos. Doctor, ¿el diagnóstico entonces de este es miopatía inflamatoria o el de tejido conjuntivo mixto? Es una miopatía inflamatoria. Ah, ya. Probablemente por enfermedad mixta del tejido conectivo. Probablemente por eso. Porque la enfermedad mixta del tejido conectivo se asocia a miopatía inflamatoria tipo polimiositis. Y la biopsia es probable que resulte compatible con una polimiositis. Pero no puede ser una polimiositis sola. ¿Por qué no puede ser una polimiositis sola? Porque no tendría, pues, compromiso renal, ¿no es cierto? La polimiositis no hay compromiso renal. Bueno, no que yo haya leído, ¿eh? De repente por ahí ustedes pueden encontrar algo y puede haber que haya un caso, ¿no? Por ejemplo, si demostramos que solamente es una poliomielitis, puede ser un caso único, ¿no? También puede pasar. Pero no he encontrado yo casos de polimiositis con glomerulonefritis. ¿Alguna pregunta más? Listo. Vamos al tema que nos convoca. Vamos a avanzar. Hay cosas acá que son como teóricas, ¿no? Yo no necesito explicarles eso. Como se los voy a dar, entonces ustedes pueden probablemente revisar luego, ¿no? Ya. Las enfermedades cardiovasculares constituyen en la actualidad la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. La aterosclerosis es el fenómeno subyacente en estas enfermedades y detrás de esta se hallan principalmente dos tipos de lípidos implicados: el colesterol y los triglicéridos. Una revisión bien bonita, se las voy a pasar también, bien bonita, bien didáctica, ya que ha sacado gran parte de la información. Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas, incluyen grasas, aceites, esteroides, ceras y otros compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. El término lípido se aplica a todo compuesto que tiene la propiedad común de ser relativamente insoluble en el agua y soluble en solventes no polares, como el éter, el cloroformo y la acetona. Participan en funciones orgánicas diversas como la estructural, depósitos energéticos y hormonal o señalización celular. Según su naturaleza química, los lípidos pueden clasificar en dos grupos de clases principales. Un grupo que consta de compuestos de cadena abierta, con cabezas o grupos polares y largas colas, hidrocarbonadas no polares, que incluyen los ácidos grasos, los triglicéridos o triglicéridos, los esfingolípidos y los fosfagliceroles, y además los glucolípidos, y otro grupo que consta de compuestos con anillos fusionados conocidos como esteroides. El principal de ellos es el colesterol. Otra clasificación puede ser lípidos simples, lípidos complejos, lípidos precursores o derivados. Avancemos un poco. Colesterol es una molécula lipídica encontrada exclusivamente en animales y en seres humanos, aunque todo organismo viviente contiene esteroles de diferente tipo. El colesterol es un alcohol sólido de alto peso molecular
y tiene como estructura base al ciclopentano perhidroferantreno, una molécula tetracíclica de 17 carbonos. A partir de esta molécula base se adiciona un grupo de polar hidroxilo y 10 átomos de carbono para dar una molécula de 27 átomos de carbono y un grupo polar hidroxilo en su átomo de carbono número 3. Aquí tienen ustedes la estructura del colesterol. La función más conocida es de servir como energía. Los ácidos grasos, cuando son oxidados dentro de la célula, liberan la energía necesaria para llevar a cabo diversos procesos biológicos. Síntesis de moléculas, transporte de sustancias a través de las membranas y movimiento o trabajo mecánico. La naturaleza ha ideado diferentes formas de transportar los lípidos hidrofóbicos en el ambiente acuoso de los fluidos corporales. En el lumen intestinal, los ácidos biliares solubilizan los lípidos de la dieta, como también otras moléculas hidrofóbicas, facilitando su transporte a la membrana del enterocito y su posterior absorción. Intracelularmente, varias proteínas transportadoras de lípidos hacia y dentro de los compartimentos celulares específicos. En el fluido extracelular, los lípidos son movilizados entre los tejidos por emulsiones específicas de lípido y proteína, conocidas como lipoproteínas, ¿ya? Las lipoproteínas, entonces, es una forma de transporte de estos lípidos que no pueden ser disueltos en el agua. Y como la mayoría del espacio extracelular es agua, tiene que estar unida a estas apoproteínas, y unido lípido y apoproteína se denomina lipoproteína. Transportan todos los lípidos que circulan en el plasma: colesterol libre y esterificado, triglicéridos y fosfolípidos. Son una pequeña proporción de ácidos grasos, forman parte de las lipoproteínas, ya que la mayoría de ellos circulan unido a la albúmina. Entonces los ácidos grasos no son componente principal de las lipoproteínas. Los lípidos no polares, como el colesterol esterificado y los triglicéridos, conforman el núcleo hidrofóbico de la estructura lipoproteica, mientras que la superficie hidrofílica está compuesta por grupos lipídicos más polares, como el colesterol libre, los fosfolípidos, ambos intercalados con moléculas proteicas, la cual permite la solubilidad de los complejos. Aquí una imagen más o menos de lo que hemos hablado. Ustedes revisan con calma después. Le voy a decir las cosas importantes, ¿ya? La fracción proteica de las lipoproteínas está integrada por diferentes polipéptidos específicos denominados apoproteínas, que se designan con las letras A1, A2, A4, A5, B48, B100, C1, C2, C3. En un comienzo, se consideran que la única función era la conformación de las estructuras, pero se ha comprobado que son muy importantes, ya que intervienen activamente en el metabolismo de las lipoproteínas. Es decir, las apoproteínas son las moléculas que activan ciertas enzimas que son importantísimas o cruciales para el metabolismo de los lípidos. Estos, ya sabemos la nomenclatura, son los VLDL, IDL, LDL, HDL. Vamos a seguir escribiendo uno, ¿no? Este cuadro donde ven los kilometrones, el VLDL, el LDL, el HDL. Acá en otros cuadros van a encontrar el IDL, otros no lo consideran, ¿no? Este es la movilidad electroforética, se queda en el origen, es la movilidad pre-beta, beta y alfa. ¿A qué se refiere la movilidad electroforética? Recuerden que estas apoproteínas son al fin y al cabo proteínas del grupo de las globulinas. Cuando hemos hablado de eso, creo que no hemos tocado muy a fondo eso, pero hay alfa globulinas, beta globulinas, gamma globulinas, ¿no? Y de estas, cuando haces una electroforesis, estos migran en el papel de agar, ¿no? Y esto diferencia qué molécula estás hablando en relación a su movilidad electroforética. Pero tal vez lo más importante es la APO que tiene, la apoproteinemia B48, es típico del Guillain-Barré, no es la única obviamente, el ApoB100 típico del BLDL, igual que el LDL, pero tampoco es la única, y el ApoA, que es el representante del HDL, ¿no? Si se dan cuenta acá, los kilometrones tienen corta duración, 1 hora, este dura 2 a 4 horas, y este dura 2 a 3 días, y este dura más tiempo todavía, ¿no? Y lo principal que contienen son triglicéridos, acá colesterol y fosfolípidos. Los kilometrones se degradan en el endotelio y el hígado, el VLDL en el endotelio y el hígado,
el LDL en el interior de la célula y el HDL se degrada en el hígado. Un cuadro de que también ustedes pueden revisarlo posteriormente, solamente representa el porcentaje de fosfolípidos, de colesterol libre, colesterol esterificado y de proteínas de cada lipoproteína, ¿no? La IDL, la LDL, la lipoproteína A y el HDL. Y esto habla del tamaño de las lipoproteínas, ¿no? Varía en sentido inverso a la densidad. O sea, mientras más denso, menos tamaño. Y mientras menos denso, son más grandes. Esto por el contenido, ¿no? de las moléculas que tienen. Y vamos a ver acá la lipoproteína, la A1, principal constituyente de las HDL, y la B100, la constituyente de las LDL. Ya hemos dicho eso, ¿no? Además existe la B48, que es de síntesis intestinal, que compone a los kilomicrones. También ya lo hemos dicho ya. Aquí tal vez es interesante lo siguiente, lo que les había dicho, ¿no? Las apoproteínas tienen diferentes funciones, ¿no? La A1 tiene la función de activar la enzima, esta se llama la colesterol aciltransferasa. No tengo que acordar el nombre, ¿ya? Pero lo vamos a hablar más adelante de esta enzima. Ya, en medio del nombre, ahorita lo vamos a ver. Esta enzima lo que hace es transfiere el colesterol de las partículas HDL a las LDL, como vamos a ver más adelante. Pero aquí, como ustedes ven, hay varias funciones más que tienen que ver. Y esto es lo que les decía, lo interesante, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, en el metabolismo, las HDL tienden a compartir con ciertas moléculas estas APOs, la C1, la C2 y la C3, y también la E. Y entonces, al compartir estas APOs, le confieren que esta molécula, en el caso, por ejemplo, si le confiere estas APOs a los kilomicrones, hace que los kilomicrones sean metabolizados por la lipoproteína lipasa, que es una enzima que empieza a hidrolizar los triglicéridos presentes en estas moléculas. Y entonces es una forma de metabolizar. Lo vamos a ver en un gráfico mejor para ir explicándole. A ver, ¿qué pasa acá? Los kilomicrones se sintetizan en el hígado, es la más grande, tiene bastante contenido de triglicérido. Las lipoproteínas que tiene, básicamente la APO48, y recibe de la HDL la C1, C2, C3, como vamos a ver más adelante. Cuando falta la APO48, no se sintetizan los kilomicrones y se produce un síndrome de malabsorción que se llama A-beta-lipoproteinemia. En este trastorno, como les digo, no se absorben grasas y ocurren un sinfín de problemas. Recuerden que las grasas son útiles para un montón de funciones, como hemos dicho al comienzo. No se trata de que no se puede vivir sin grasa, como dicen, ¿no? Tiene que haber en la alimentación siempre un porcentaje de grasa. Y entonces, este es el metabolismo de los kilomicrones, ¿no? Tal vez este gráfico es importante que tengan que comprender, ¿no? El kilomicrón se forma en el intestino por la dieta que ustedes, cuando comen su grasa, ¿no? Cuando comen su hamburguesa con mayonesa y con todas esas grasas. Entonces se forman los kilomicrones nacientes que tienen dos apoproteínas, la A y la B, la B48. Lo interesante es que viene el HDL y le transfiere el ApoC2, el ApoC3 y la E, como ven acá ustedes, y lo convierte en un kilomicrón maduro. Al convertirlo en un kilomicrón maduro, este kilomicrón es hidrolizado, recién puede ser hidrolizado, porque estas APO se
como en el gráfico anterior les mostraba, tienen la capacidad de activar la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa empieza a hidrolizar los triglicéridos, ¿ya? Y libera ácidos grasos. Entonces, quedando un kilomicrón remanente, ¿no? Ese kilomicrón remanente, mediante los receptores de LDL y la proteína relacionada al receptor LDL, el receptor E, por si acaso, también se llama receptor LDL. Y esto se refiere a la proteína relacionada al receptor LDL. Estos dos receptores captan el kilomicrón remanente y este kilomicrón es metabolizado al hígado y lo elimina con la bilis, ¿no? Forma parte de la bilis, seguramente, este componente de la grasa. Así termina la corta vida del kilomicrón. Este cuadrito me pareció también interesante y tal vez para reafirmar el concepto anterior, ¿no? Para a los que les ha quedado alguna duda. Los lípidos de la dieta se absorben en el intestino y forman los kilomicrones. Es importante que el HDL, la molécula conocida como High Density Lipoprotein, le transfiere al kilomicrón, digamos, naciente o inmaduro, el ApoC y el ApoE, el ApoC2, ApoC3. Luego lo convierte en un tejido maduro, en el tejido extrapancreático, músculo liso, ¿no? Músculo liso, músculo cardíaco, grasa. La lipoproteína lipasa empieza a hidrolizar los triglicéridos y queda el kilomicrón residual, que se une al líquido y es eliminado, ¿no? Acá es la lectura de lo que les acabo de decir. Acá también una aclaración, ¿no? Por medio del receptor de LDL, Low Density Lipoprotein Receptor, y de la proteína 1 relacionada al receptor de LDL. Proteína 1 relacionada al receptor de LDL. ¿Ya? Entonces, estos son los principales receptores asociados a la eliminación de los remanentes de kilomicrones. Luego siguen las lipoproteínas de muy baja densidad, que son sintetizadas y secretadas por el hígado. Tienen un diámetro, como dice acá, tienen 60% de triglicéridos, 20% de colesterol y el resto son fosfolípidos, y contiene básicamente la ApoB100. Y luego las de intermedia, que vamos al gráfico de una vez, acá. Entonces, miren, el hígado forma el VLDL. El hígado sintetiza esta molécula. Tanto la apoproteína B100 como las grasas que están en su interior, ¿no? Son formadas en el hígado. Y luego el hígado las manda a circular. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? El fin es justamente que el colesterol o los fosfolípidos o los triglicéridos que contengan las VLDL vayan a los tejidos para la función que le corresponde, la que hemos hablado, hormonal, estructural, calórica, ¿ya? Pero hay una cosa interesante. Otra vez interviene el HDL y otra vez con los mismos receptores, el ApoC2, el ApoC3 y el E, y le transfiere estas APOs al VLDL. ¿Y con qué fin? Con el mismo fin, que estas APOs estimulan a la lipoproteína lipasa, una enzima que está en el endotelio, en diferentes tejidos está esta enzima. Y lo que hace es degradar los triglicéridos que tiene el VLDL, y entonces se forma una molécula diferente, que es el IDL, o el intermedio, ¿no? La proteína de densidad intermedia. Esta proteína de densidad, o lipoproteína, perdón, de densidad intermedia, pierde las APOs, nuevamente van al HDL, porque el HDL tiene que recuperar las APOs, porque si no recupera, no va a haber otra vez a quién entregar. Tiene que recuperar nuevamente el HDL, estas moléculas. Luego viene, sobre el IDL, que dura poco tiempo de vida, viene la lipasa hepática. Y la lipasa hepática termina de degradar todos los triglicéridos que tiene el IDL y queda una molécula de mayor densidad. De mayor densidad que obviamente que
que la de muy baja densidad. ¿Por qué es más densa? Porque ya tiene colesterol. Es rica en colesterol. Y se queda básicamente con una sola apoproteína, que es la B100, ¿no es cierto? La B100. Entonces, esa proteína tiene los siguientes caminos. Uno, mediante el receptor de LDL, es eliminada por el hígado o va a los tejidos periféricos llevando su colesterol para hacer el bien y también para hacer el mal. Para hacer el bien, para formar estructuras, para formar hormonas, y para hacer el mal, depositarse en los tejidos, en las arterias, ¿no? Y provocar la enfermedad que se llama la aterosclerosis, ¿no? Muy bien. Estoy repasando lo ya dicho. Es decir, el SARA, por el LDPL, el músculo esquelético, tejido adiposo. Bueno, es solamente para aclarar el gráfico, ¿no? Para que esté bien claro y de repente, cuando uno redunda, puede quedar más, ¿no? Eso es repetir básicamente lo que hemos revisado, ¿no? Captada en el hígado, otra vez. Y este gráfico que también proviene de otra bibliografía, pero que también está bien explicadito, ¿no? Hemos dicho que el hígado forma BLDL, que el HDL viene y le da el ApoE y el ApoC, el ApoC2 y el ApoC3, y luego viene la lipoproteína lipasa, empieza a quitarle triglicéridos, los triglicéridos se convierten en ácidos grasos libres que van a formar energía. Luego viene la lipasa hepática, y termina de hidrolizar los triglicéridos y queda una molécula rica en colesterol, que va hacia los tejidos o hacia el hígado. Hacia el hígado para ser eliminada y hacia los tejidos para acumularse y provocar el efecto que se quiere, ¿no? El colesterol, las funciones que ya hemos hablado de los lípidos en general, no solo el colesterol. HDL. ¿Tienen a ustedes ahí alguna información de las HDL? Esto es importante. El transporte inverso de colesterol, porque el HDL está involucrado con el transporte inverso de colesterol. Es un proceso en el que el colesterol excedente de los tejidos periféricos se transporta hacia el hígado. Y las HDL son las encargadas de llevar a cabo esta vía antiaterogénica. Estas lipoproteínas acarrean el colesterol hacia el hígado para su posterior reciclaje o eliminación. El reciclaje se produce mediante la incorporación de este colesterol a las proteínas de síntesis hepática BLDL. ¿No? Si entienden, ¿no es cierto? El colesterol que regresa por el HDL puede pasar a formar parte del BLDL o puede eliminarse por la secreción biliar. Esa producida en el hígado, 70% en el 70%, y en el intestino también se produce un 30%. La ApoA, la ApoA1, secretada en ambos órganos, es una proteína pobre en lípidos que rápidamente adquiere fosfolípidos y colesterol no esterificado por medio de la proteína transportadora APCA1, presente a nivel hepático e intestinal, originando una partícula discoidal APO1 pobre en lípidos denominada HDL naciente. Explico de otra manera. Lo primero que forma tanto el hígado como el intestino, principalmente el hígado, es la ApoA1. La ApoA1 que está ahí solitaria, empieza a ganar colesterol y fosfolípidos. Básicamente por ayuda de ¿quién? De una proteína transportadora llamada APCA. Esta proteína transportadora es importante porque gracias a esta proteína se empieza a reabsorber el tejido, se empieza a recoger la grasa excedente o el colesterol excedente o los lípidos excedentes de los tejidos y van a parar a formar parte de una molécula naciente, que es el LDL naciente. La proteína APCA1 es una proteína integral de membrana que consiste en 12 dominios transmembrana y 2 dominios de unión a la ATP. La función de esta proteína es facilitar la salida o el flujo de colesterol y fosfolípidos
a aceptores extracelulares como la ApoA1. En este último caso, esto se produce gracias a que los lugares de síntesis de ApoA1, hígado e intestino, coinciden con los órganos donde APCA es altamente expresada. ¿Ya? Entonces, más o menos, si me están entendiendo, gracias a la APCA1, que trabaja, digamos, en sinergia con el ApoA1, empiezan a sacar todo el excedente de colesterol y en general lípidos, y se va formando una molécula inicial que se llama HDL inicial, también le dicen pre-beta, ¿no? Es una molécula que tiene fosfolípidos y colesterol libre, básicamente. Fosfolípidos y colesterol libre. Hay que señalar que la transcripción del APCA1 está bajo el control del LXR, que son los receptores hepáticos X, un factor de transcripción principal que sensa o detecta los niveles elevados de colesterol e induce la transcripción de genes involucrados en la remoción del exceso de colesterol de las células. En ausencia de APCA1, la APO1 generada no podía adquirir lípidos y sería eliminada de forma rápida por el riñón. Entonces es interesante que el APCA1 es importantísimo para la formación del LDL y que justamente este APCA1 responde a niveles elevados de colesterol. Mientras ocurre eso, esa circunstancia de que haya elevación de colesterol, se activa la APCA1 y empieza a sacar todo el colesterol que pueda y formar las HDL, ¿no? Y vamos de frente al cuadro, ¿no? El APCA1, como ven acá ustedes, en los tejidos periféricos empieza a liberar colesterol libre y fosfolípidos, que se una a una molécula inicial que contiene básicamente ApoA1, la apoproteína A1. Luego, al tener ya colesterol y triglicéridos, ya esto se llama pre-beta 2 o HDL naciente. La pre-beta 2 HDL se convierte en HDL3 por medio de la licetil colesterol aciltransferasa, LCAT, la vez pasada me olvidé de ese nombre, ¿no? Se me fue el nombre. Es, a ver, no quiero... Lecitina, colesterol, aciltransferasa se llama, ¿no? Lecitina, colesterol, aciltransferasa, empieza a que el colesterol libre se esterifique, ¿no? Y luego ya se forma ya con el colesterol esterificado, ya forma una molécula que se llama HDL2. Y el HDL2 empieza a pasar su colesterol y su colesterol a las LDL, IDL y LDL. ¿Se acuerdan cuando les decía que el HDL le pasaba la APO? No le pasaba solamente la APO, también les pasaba colesterol. Y se acuerdan que al comienzo las DLL tenían un montón de triglicéridos y después terminan teniendo mayor cantidad de colesterol. Parte de ese colesterol proviene del HDL. ¿De dónde proviene este colesterol? De los tejidos. ¿Gracias a qué? Al APCA. Y finalmente, con este intercambio que ocurre en el que la molécula HL le pasa colesterol a las lipoproteínas de baja densidad, él también recibe triglicéridos. Y esta enzima es importante. Hemos visto ya una enzima, 2 enzimas, 3 enzimas, esta es la 4ª enzima que vamos a ver. Proteína transportadora de colesterol esterificado. Proteína transportadora de colesterol esterificado, obviamente transporta el colesterol de las HDL a las VDL. ¿Y qué te queda? Te queda un HDL atípico. ¿Por qué es un atípico? Porque tiene rico en triglicéridos. Y este HDL con triglicéridos actúa sobre esta molécula, la lipasa hepática. La lipasa hepática que hidroliza los triglicéridos, convierte en ácidos grasos y te queda una molécula de HDL remanente. Y esta remanente va al hígado y se elimina o se recircula otra vez cuando la ApoA1 empieza a ganar nuevamente colesterol libre y fosfolípidos de los tejidos
periféricos. ¿Mm? También hay un cuadrito acá que no le quiero pasar por alto. También el HDL no solamente recibe colesterol y triglicéridos del tejido periférico, sino también puede recibir colesterol de los kilomicrones y del VLDL. También puede haber un intercambio, ¿no? Puede recibir un poco de colesterol cuando la lipoproteína lipasa destruye hidroliza los triglicéridos. En ese momento, cuando queda un remanente de estas partículas, ahí pueden pasar ciertas sustancias como el colesterol y los lípidos para formar también un HDL naciente. Esta es la forma como el HDL recoge del tejido periférico el colesterol y lo elimina. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de colesterol, de perfil lipídico, hablamos de que el paciente, tener un HDL elevado juega un rol protector en el paciente. Ahora hablamos de las principales enzimas que hemos hablado, la lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa, enzima responsable de la hidrólisis de los triglicéridos de los kilomicrones y las VLL, produciendo así kilomicrones e ILL respectivamente. Kilomicrones remanentes, perdón. Actúa como triglicérido hidrolasa y además puede comportarse como fosfolipasa. Se localiza en la superficie de las células endoteliales de los capilares del tejido adiposo y muscular, esquelético y cardíaco. Se encuentra unida al heparansulfato del endotelio, del cual puede liberarse por inyección de heparina. Hay estudios in vivo que demuestran la correlación entre la actividad de la lipoproteína lipasa del tejido adiposo y la insulinemia. O sea, cuando el paciente tiene buena cantidad de insulina, esta enzima se activa. Y cuando la insulina baja, empieza a aparecer inactividad y aumentan por eso los triglicéridos. Por eso se asocia un paciente que hace resistencia a la insulina o hace diabetes, cursa casi siempre con un perfil lipídico alterado, básicamente elevación de triglicéridos, porque se inhibe esta enzima. La lipasa hepática, que ya la hemos visto ya, actúa como a continuación de la lipoproteína lipasa y realizando los triglicéridos de las IDL. También tiene actividad fosfolipasa, ¿no? Al igual que la lipoproteína lipasa, también se libera por inyección de heparina. En contraste con la lipoproteína lipasa, no requiere ApoC2 como activador. Recuerden que decíamos que la ApoC activaba y por eso las HL les daban estas APOs a los kilomicrones. Pues esta tiene una particularidad, no requiere ApoC3 para actividad. Avancemos porque si no, no vamos a acabar. La lipasa endotelial es otra enzima, ¿ya? Está interesante. La lecitina colesterol aciltransferasa es una enzima de síntesis hepática que se cura en el plasma. Es la responsable de la esterificación del colesterol circulante en el organismo. ¿Se acuerdan cuando había una HDL naciente? Esta HDL naciente tenía colesterol libre. Y luego viene esta enzima, la lecitina colesterol aciltransferasa, y el colesterol lo esterifica y recién se convierta en una HDL. Pero para activar esta enzima requiere la APO1. Por eso la HDL tiene la APO1. Bien. Ahí la importancia. Por eso te decía que las proteínas son muy importantes en el metabolismo, ¿no? de los lípidos. Los receptores scavengers, vamos a hablar un poco. Los receptores LDL, llamados también receptores BE, que están en los fibroblastos, en los hepatocitos, células de músculo liso, corteza renal y de ovario y testículo. ¿Por qué es interesante este receptor de LDL? Porque la principal hipercolesterolemia familiar es por alteración del receptor de LDL. Entonces, como no hay receptor de LDL, el LDL no se puede eliminar en el hígado, ¿no? Porque no se une al hígado y no puede ser eliminado. Entonces se eleva en la sangre y empieza a actuar provocando infartos en personas jóvenes, ¿no? El rol metabólico de los receptores B consiste en la fijación de partículas LDL e IDL, aunque también HDL ricas en colesterol que poseen ApoE.
Las distintas lipoproteínas se fijan en este receptor a través del ApoB100 y las ApoE, siendo la afinidad por esta última mayor que las ApoB100. Receptores es una glucoproteína membrana. Vamos a ir avanzando. Receptores Scavenger. Proteínas transportadoras de lípidos, es las que hemos visto, ¿no? Tal vez transportadora de colesterol esterificado. Esta proteína es interesante, ¿no? Esta proteína de transportadora de colesterol esterificado transporta el colesterol del LDL, que ha sido esterificada por la enzima, la enzima colesterol, acil, bueno, ya me olvidé el nombre, ves tantos nombres hay. Pero bueno, esta enzima transporta el colesterol del HDL al LDL, como hemos visto en ese cuadro, ¿no? Es importante. Entonces, si esta proteína no transportaría, se pierde el efecto benéfico que tiene el HDL, porque el HDL recoge el colesterol de los tejidos, pero luego tiene que transportarse a las LDL y VLDL para luego ser metabolizadas, eliminadas por el hígado. Porque los que tienen el ApoB100 son estas, y estas ApoB100 se unen a los receptores de LDL y de esta manera pueden ser eliminadas. La PKSK9 es una proteína que se une a los receptores LDL, precipita la degradación de estos y por lo tanto eleva los niveles plasmáticos de colesterol. Entonces, esta proteína precipita la degradación de los receptores. Los receptores son fundamentales. Entonces, los pacientes que tienen mucha esta PKSK tienen alteraciones de colesterol, tienen colesterol elevado porque no se pueden degradar. Pero también nos ha servido porque ahora se están utilizando anticuerpos monoclonales que inhiben la PKSK9. Y al inhibir esta PKSK9, aumentan los receptores de LDL y de esa manera pueden bajar los niveles de LDL. Y actualmente se está utilizando ese tipo de fármacos para el manejo de la hipercolesterolemia, ¿no? En resumen, las dislipidemias se pueden clasificar en primarias, son aquellas alteraciones que obedecen a un trastorno del propio metabolismo lipoproteico, y hiperlipoproteinemia secundarias son las producidas por causas ajenas al metabolismo lipoproteico. Acá tienen ustedes, por ejemplo, clasificación de las primarias, tienen la hipercolesterolemia familiar, que hay una mutación del gen para el receptor de LDL, autosómica dominante, la prevalencia, hay un defecto familiar de la ApoB100. Entonces, si tienes un paciente que tiene un defecto de ApoB100, entonces el paciente no se une la LDL o las LDL o VLDL al receptor de LDL, ¿no? Porque es el que marca la unión. Y tienes una hipercolesterolemia poligénica, donde hay diversas alteraciones genéticas. Y es mucho más frecuente. 5 de 100, o sea, es un montón, ¿no? El 5% de los pacientes que tienen problemas de colesterol tienen hipercolesterolemia poligénica, o sea, tienen varias alteraciones, ¿no? La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria producida por mutaciones que sufre el gen que codifica el receptor de la proteína de baja densidad, alteración autosómica dominante, puede ser homo o hetero, y aparecen manifestaciones clínicas específicas dadas por el aumento de colesterol. Entonces tienes acá la heterocigota y la homocigota, que es mucho más rara, ¿no? La heterocigota es 1 en 500, no es tan raro. Fíjense, 1 en 500 no es nada raro, ¿eh? Saquen la población normal del Perú, ¿cuántos casos habrá? Colesterol tiene 300 a 350, el LDL mayor de 250 y el HDL más bajo que individuos normales. Tienen santomas típicos en los tendones, sobre todo en el tendón de Aquiles, santelasmas, y tiene arco corneal antes de los 30 años y enfermedad coronaria entre los 30 y 50 años, perdón. La hipercolesterolemia familiar. Estos son los genes asociados, ¿no? El gen de LDL, el ApoB, el PKSK9, el LRPA. Son los diferentes genes asociados con las
hipercolesterolemia primarias. Aumento de riesgo de enfermedad coronaria prematura, mortalidad por enfermedades cardiovasculares en pacientes no tratados con falla cardíaca es 100 veces superior a la población general. El 85% de hombres y el 50% de mujeres presentan ACV antes de los 65 años de edad. Santomas, santelasmas, y por acá van a ver un arco corneal, ¿no? El arco corneal. Acá se ve, ¿no? El color amarillo, situado en la periferia de la córnea, ¿no? Antes de los 50 años te hace sospechar de hipercolesterolemia familiar. La poligénica es la más frecuente de todas, hemos visto. 5 de 100, ¿no? Se transmite mediante herencia poligénica. Hay muchos factores genéticos y mentales. Entre los factores ambientales se encuentran los relacionados a la ingesta de alimentos ricos en colesterol y grasas saturadas. Aparece en el fenotipo 2A. Se caracteriza por un aumento de la concentración plasmática de colesterol, pero menos intensa que la hipercolesterolemia familiar heterocigota. No hay arco corneal ni santomas. La apolipoproteinemia B100, causada por una mutación del ligando ApoB para el receptor LDL, transmitida por herencia autosómica dominante. La elevación de colesterol suele ser moderada. Los triglicéridos, puedes tener deficiencia familiar de la lipoproteína lipasa, deficiencia familiar del ApoC2 o una hipertrigliceridemia familiar en que hay defectos diversos. Y ustedes acá tienen la prevalencia, ¿no? Y el fenotipo de clasificación según Fredrickson. Secundaria son todas aquellas alteraciones del metabolismo de los lípidos producidas por enfermedades de estados fisiológicos, factores externos o fármacos. Aquí, por ejemplo, entra lo que es diabetes, alcoholismo, por qué la diabetes produce dislipidemia, ¿no? Esas cosas que ya creo que son cosas que nosotros entendemos. Vamos a hablar ahora, ya para terminar, algo sobre el tratamiento, ¿no? Sobre el tratamiento. Obviamente, yo les digo siempre recalco, nosotros estamos, al final, puede ser el curso de interpretación del oratorio, pero todo es un conjunto, ¿no? O sea, tienen que tener ideas, ¿no? No les voy a, probablemente en el examen jamás les voy a preguntar el tratamiento para este paciente, algo puntual, ¿no? Pero en general tienen que saber, tienen que tener ideas generales para eso. Se sabe que por cada 38 miligramos por decilitro de reducción del colesterol LDL se consigue una reducción de eventos cardiovasculares mayores al 21%. Sobre estas evidencias han apoyado las guías de práctica clínica para considerar el manejo del CLD y manejar el colesterol LDL como el objetivo terapéutico principal y estableciendo en función del nivel de riesgo del paciente un nivel objetivo de LDL definido. Aunque las cosas han cambiado últimamente, siguen considerando siempre van apareciendo niveles de LDL cada vez menores. El método para calcular LDL es la fórmula de Fredwald, ¿no? Que es el LDL es igual a los colesterol total menos los triglicéridos entre 5 menos el HDL. Cuando los niveles de triglicéridos no están elevados, esta ecuación es precisa para determinar el nivel de LDL. La importancia de la prevención de la enfermedad cardiovascular es indiscutible y debe realizarse en diferentes niveles. A, en la población generalmente, la promoción de hábitos de vida saludable. B, individualmente para personas con riesgo de enfermedad cardiovascular de moderado a alto o con enfermedad cardiovascular establecida, haciendo frente a un estilo de vida poco saludable. Ejemplo, dieta de baja calidad, inactividad física, tabaquismo, y reduciendo los factores de riesgo cardiovascular como la hiperlipemia o la hipertensión. Todas las guías actuales sobre prevención de enfermedad cardiovascular en la práctica clínica recomiendan la evaluación de riesgo de enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular total, ya que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica suele ser el resultado de diversos factores de riesgo y la prevención de la enfermedad cardiovascular en una persona determinada se debe adaptar a su riesgo cardiovascular total. Cuanto mayor es el riesgo, más intensa debe ser la medida eficaz. ¿Qué significa esto? Que no pueden estar manejando colesterol. Tiene 140, ya le voy a tratamiento.
No, tiene 150, vamos a mejorar este tratamiento. A 160, no mejores, no. El manejo del colesterol, de las dislipidemias, se basa en el riesgo cardiovascular. Basado en, no se puede tratar a un paciente sin conocer su riesgo. Hay excepciones, yo los voy a presentar excepciones, pero en general la idea que tienen que tener es que se debe valorar el riesgo cardiovascular para decidir el tratamiento a seguir. ¿Cuán intensivo voy a hacer en el tratamiento? ¿No? Hay, obviamente, reitero, hay cosas puntuales que uno puede determinar con diferentes niveles, es decir, esto se debe manejar así en general, pero hay situaciones más específicas que se tiene que hacer una valoración del paciente más individual, ¿no? Hay muchos sistemas de evaluación de riesgo cardiovascular. El que vamos a dar nosotros acá es el de Framingham, ¿ya? El Framingham. Estos son más para la guía europea, y acá está la guía europea del 2016 sobre el tratamiento de dislipidemia. ¿Ya? No he revisado, la verdad, si este año han sacado una guía, pero el año pasado no había. Pero seguro que no hay mucho cambio, ¿no? La americana es del 2018, la de manejo de colesterol. Entonces, básicamente lo que voy a presentar en las siguientes diapositivas es un resumen del manejo, que me parece interesante que ustedes sepan, de los pacientes con colesterol en relación a las guías europeas, que se basan en esta biografía de acá, de la Sociedad Europea de Cardiología y de la American Heart, de la Sociedad Americana del Corazón. ¿Ya? Y estos son, es interesante porque estos son el cálculo de riesgo cardiovascular. Un segundo. Ya. Entonces, cuando un paciente tiene riesgo muy alto, y eso van a encontrar en los siguientes algoritmos, van a encontrar riesgo muy alto, son algunos de los siguientes parámetros. Enfermedad cardiovascular clínica documentada por imagen de manera inequívoca. La enfermedad cardiovascular clínica documentada incluye infarto miocardio previo, síndrome coronario agudo, revascularización coronaria y otros procedimientos de revascularización arterial, ACV y TIA, aneurisma aórtico, embolia aguda de pulmón. La enfermedad documentada inequívocamente por imagen incluye la presencia de placa significativa en la geografía coronaria y ecografía carotidia. Incluye aumento de los parámetros de imagen continuos como la GIMC. Diabetes mellitus con daño de órganos diana, como proteinuria, o con factor de riesgo mayor como tabaquismo, hipercolesterolemia importante e hipertensión significativa. Enfermedad renal crónica grave, con un filtrado menos de 30, estimación del score más de 10%. O sea, los scores que utilizan más de 10% o alguna de estas cosas. Entonces yo te pregunto, díganme algunos criterios de enfermedad cardiovascular con riesgo muy alto. Ustedes tienen que decir infarto previo, síndrome coronario agudo, revascularización, ACV, TIA, todo lo que hemos hablado. Díganme diabetes mellitus con proteinuria, ¿no? Tabaquismo, hipercolesterolemia importante, hipertensión, o enfermedad renal, o estimación de un score más de 10%, para la guía europea, recuerdo. Esto no cambia, pero la estimación del score sí cambia. Riesgo alto, factores de riesgo aislados, muy elevados, sobre todo colesterol, más de 310, hipercolesterolemia familiar, presión arterial alta, la mayoría de personas con diabetes mellitus, excepto jóvenes con diabetes tipo 1 sin factores de riesgo, o sea, todos los pacientes diabéticos caen acá. Si el paciente tiene diabetes y además es hipertenso o tiene colesterol alto, ya cae acá. Enfermedad moderada, enfermedad renal moderada, estimación del score de 5 al 10%, pero este score, reitero, es score europeo. Y riesgo moderado es un score de 1 al 5 a los 10 años. Y el riesgo muy bajo, un score menos de 1. ¿Ya? Entonces, aclarado que es un riesgo muy alto y un riesgo... Vamos a ver las recomendaciones de la AJA, que los riesgos es lo mismo, ¿ya? O sea, el riesgo alto es lo mismo para todos. ¿Qué dice? En todos los individuos, enfatizar un estilo de vida saludable para el corazón a lo largo de la vida. En pacientes con clínica de enfermedad cardiovascular, reducir el colesterol, el LDL
con tratamiento con estatinas de alta intensidad o tratamiento con estatinas, la dosis máxima tolerada. En pacientes que tienen enfermedad cardiovascular de muy alto riesgo, ya hemos revisado cuál es, el infarto, la angina, revascularización, hay que usar el umbral de LDL de 70 para considerar la adición de no estatinas a la terapia de estatinas. Me explico luego en el siguiente algoritmo. ¿Ya? Acá. En todos, considerar modificación de estilo de vida. En los pacientes que no tienen riesgo alto de enfermedad cardiovascular con riesgo muy alto, no tienen riesgo muy alto, o sea, puede ser moderado, lo que hemos dicho, el paciente diabético que no tiene complicaciones, etcétera, o que le apliques una escala de riesgo y nos haga muy alto, entonces tienes que utilizar estatinas de alta intensidad para bajar el colesterol más del 50% del nivel previsto. Hasta ahí nos quedamos. Si el paciente tiene alto riesgo de enfermedad, ya hemos dicho que es coronario, que tiene infarto, revascularizado, etc., hay que utilizar estatinas la máxima dosis o de alta intensidad. Si con las estatinas no consigues bajar el LDL a menos de 70, agregas ezetimibe. Y puedes considerar el inhibidor del PKCKM9, que ya sabemos nosotros para qué sirve, ¿no? ¿Para qué inhibes esto? Inhibes esto para aumentar los receptores de LDL, ¿no? Son anticuerpos monoclonales. No tenemos, bueno, nunca he visto usar este medicamento, que soy sincero. Eso nomás quiero, no quiero complicarle más las cosas, ¿ya? En pacientes con hipercolesterolemia primaria, ¿qué significa primaria? Que el paciente no ha hecho infarto, no tiene isquemia, no tiene angina, no tiene TIA, no tiene ACV, no tiene nada de eso, ¿no? Si tiene más de 190 el paciente, o sea, si ustedes ahorita hacen un colesterol, tienen más de 190 de LDL, no tienen que calcular el riesgo cardiovascular. Ahí cuando hablaba de excepciones. En estos casos, como está tan alto el LDL, hay que iniciar tratamiento de alta intensidad, estatinas de alta intensidad. ¿Ya? O sea, si ustedes o su familiar, que no tiene nada, son adultos nada más, no tienen factores de riesgo, le hacen un LDL y tiene más de 190, empezar con tratamiento con estatinas de alta intensidad. En pacientes de 40 a 45 años con diabetes mellitus, o sea, los diabéticos de 40 a 75 años deben tomar estatinas de moderada intensidad, sin calcular el riesgo cardiovascular de 10 años. Todo paciente diabético debe tomar estatinas, es el resumen. En adultos de 40 a 75 años de edad, evaluados para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular, hay que tener una discusión médico-paciente de riesgos antes de comenzar el riesgo de estatinas. Mejor vamos al algoritmo. Y el algoritmo dice lo siguiente, acá, tal vez, no sé si, a ver, baja, ahí está, acá está, mira. Prevención primaria. Evaluar el riesgo cardiovascular en cada grupo e enfatizar la adherencia a los cambios en el estilo de vida. Punto importante, no hay que pasar por alto. Si tienes un paciente con LDL de 190 o más, no calcular nada, empezar tratamiento con estatinas de alta intensidad. ¿Hasta cuánto? Hasta lograr bajar más del 50% del LDL que tenía el paciente. Si el paciente tiene diabetes mellitus y tiene entre 40 y 75 años de edad, sin importar nada, sin calcular nada, utilizar estatinas de moderada intensidad. Si el paciente tiene diabetes mellitus y tú has considerado utilizar la escala por algunos antecedentes que puede tener el paciente, o sea, tiene alto riesgo, utilizar estatinas de alta intensidad. Si tienes pacientes más de 75 años, hay que evaluar cada caso en especial. Normalmente acá nos recomiendan algún tipo de... Eso es muy individualizado ya. En el sentido siguiente. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida, pues, no llega tanto. Entonces, si el paciente tiene 75 años de vida, hay que valorar individualmente, ¿no? De repente el paciente es postrado, de repente el paciente tiene otras enfermedades, ¿no?
que no permiten una valoración de este tipo. Ustedes no están acá todavía, obviamente, no están acá, pero los pacientes adultos que manejamos nosotros vemos todos los días con colesterol están en este grupo, en 40, 65 de edad. Eso es todos los días. Y la palabra colesterol la escucho cientos de veces. Colesterol, ¿cómo está mi colesterol? Quiero saber mi colesterol, ¿cómo está el colesterol? Y veo muchas veces que no se cumple esto, porque el colesterol, el paciente puede tener 80, 90, 100, y la verdad, según esta guía de práctica clínica, no interesa. Si tiene 71 hasta 189, no me cambia la conducta, a no ser que tenga alteración en el riesgo cardiovascular valorado con la escala. Valorar el porcentaje de riesgo cardiovascular a los 10 años. Utiliza escala de Framingham. Yo, por ejemplo, me he bajado un aplicativo. Esta aplicación se llama ASCVD Plus o Plus, ¿no? Y entonces de la AJA, del American College, el Colegio Americano, y ustedes ponen acá los datos del paciente y les sale el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando tengo un paciente que viene con colesterol, solo el riesgo cardiovascular. Si tiene menos del 5%, que haga cambios de estilo de vida nada más, ¿no? La mayoría va a ser seguramente eso, ¿no? Ustedes que están acá, solo consideras el uso de estatinas si tuvieran historia familiar de enfermedad cardiovascular y un LDL más de 160. Si ustedes tienen esta edad, solo consideraría el tratamiento con estatinas si tuvieran un LDL más de 160 o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Aquí no estoy evaluando riesgo cardiovascular, ¿no? No evalúo riesgo cardiovascular. Acá sí, 40-75 evalúo riesgo cardiovascular. Si tiene más de 20% de riesgo, hay que empezar tratamientos de alta intensidad. ¿Cuáles son? Acá dice, acá hay unos, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Factores de riesgo. Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, un colesterol permanentemente elevado, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, condiciones específicas en la mujer, preeclampsia, menopausia prematura, enfermedades inflamatorias, artritis reumatoidea, psoriasis, HIV, raza, la raza, ¿no? La etnia, marcadores de triglicéridos permanentemente elevados, puedes usar el PCR, el lípido A puedes utilizar, el ApoB puedes utilizar, el índice branquial, que puedes... Estos son consideraciones para decidir el manejo del paciente, ¿ya? Y las estatinas, cuando hablamos de alta intensidad, es para bajar más del 50% del colesterol. Y la dosis es de 40 a 80 miligramos. Y rosuvastatina es de 20 a 40 miligramos. Muchas veces pacientes están tomando estatinas 10 miligramos, ¿no? Que no está estipulado. Bueno. De moderada intensidad es 20 miligramos. Aunque acá dice 10, pero normalmente en otras regiones dice 20 miligramos. 10 casi no existe como tratamiento. Ahí tienen las dosis ustedes. Cuando hablas de moderada intensidad, tienes que bajar el colesterol del 30 al 49% del LDL basal. Este es prácticamente lo mismo. Es otra vez el riesgo cardiovascular para recordar. Otras medidas, no al tabaco, nutrición saludable, bajo contenido en grasas saturadas, rica en productos integrales, verduras, frutas, pescado, actividad física, 2.5 a 5 horas por semana de actividad física moderadamente intensa, 30 a 60 minutos para la mayoría de los días, peso y índice de masa de 20 a 25, perímetro de cintura
menos de 94 para varones y menos de 80 para mujeres. Presión arterial 140/90. Estos son los objetivos, ¿no? En la prevención de enfermedad cardiovascular. Y el LDL en pacientes con riesgo muy alto, menos de 70, ¿no? O una reducción mayor del 50% cuando está fuera de rango normal. Son los objetivos del tratamiento. Estos son el impacto que tiene, ¿no? La magnitud del efecto, ¿no? en reducir la concentración de colesterol total y de LDL. Reducir las grasas trans, 3 cruces, nivel de evidencia A. Reducir las grasas saturadas de la dieta, 3 cruces, nivel de evidencia A. Aumentar la fibra en la dieta, 2 cruces, nivel de evidencia A. Usar alimentos funcionales enriquecidos con fitoesteroles, que no sé qué significa. Usar suplementos de levadura roja de arroz. Miren estas cosas raras, ¿ah? Pues los europeos. Esta es la guía europea esa, ¿no? 2 cruces. Reducir levadura roja de arroz. ¿Alguien conoce eso? Suplemento de levadura. Vamos a ver si encuentro por ahí para bajar mi colesterol. Levadura roja de arroz. Reducir exceso de peso corporal. 2 cruces. Reducir el colesterol de la dieta. 1 cruz. Aumentar la actividad física. 1 cruz. Y lo que quiero que entiendan acá, que hay la dieta es mucho más importante, inclusive que el ejercicio, en bajar el colesterol, ¿no? Ustedes están viendo ahí los niveles de evidencia y la bibliografía, ¿no? Porque esto no es alguien que publica algo, ¿no? Ustedes quieren ver, como les digo, ¿no? Yo siempre les entrego la bibliografía, ¿no? Se trata de que todos aprendamos más y cosas y no estén por ahí hablando cosas que no son, ¿no? Cosas que no son. El colesterol te causa mareo, que seguro por el colesterol tienes esos mareitos, tonterías, ¿no? La gente cree que se le da tratamiento para el colesterol para que no le dé mareo. Las cereales integrales, verduras crudas y cocidas, legumbres, frutas secas, dulces, pescado magro azul y pollo sin piel. Es lo que recomendado, ¿no? Lo preferible. Y lo que tienes que comer poco, ¿no? Es comer poco las frituras, la margarina, el queso, las salchichas, los bizcochos, las verduras preparadas con mantequilla o crema, los pasteles, las tartas, los croissants. Tienes que evitar eso. Y creo que esto ya es, maneja el sobrepeso. Tal vez interesante eso, ¿no? El perímetro de cintura más de 80 en las mujeres y 94 en varones. Indica adiposidad abdominal o también se llama obesidad central, ¿no? Entonces tienen que detectar esos problemas. Dirían ustedes, ¿no? El perímetro de cintura. Nada más. Creo que eso es todo. Preguntas, chicos. Obviamente, caso clínico no voy a presentar de esto porque ya hemos presentado un caso clínico hace 1 hora, no se me logra en el caso anterior. Como siempre, toda esta he sacado la información y la presentación la voy a pasar para que ustedes tengan a disposición en la plataforma de la universidad. ¿Alguna pregunta? Que su delegada me pase todos los problemas que han tenido y lo que voy a hacer yo es verificar la nota, ¿ya? La nota aquí. Y si el problema es a nivel de sistemas, habría que con su delegada conversar y ver qué le dicen para de repente yo tengo que hablar con alguien, no sé, ¿ya? Primera vez que pasaría esta circunstancia. Nada, ¿no? Chicos, o no me han escuchado nada de lo que he hablado toda la tarde.